Hay una versión de Raíza Gorbachova que casi todo el mundo conoce. La conoces, la llevas dentro aunque nunca hayas buscado su nombre. Es esa mujer fría, calculadora, obsesionada con la ropa occidental, que manejaba a su marido como una marioneta desde las sombras del Kremlin, la que gastaba fortunas del Estado en abrigos de piel, mientras el pueblo soviético hacía cola durante horas para conseguir pan, la que humilló a Mikhail en cada aparición pública, la que lo dominaba, la que tomaba las decisiones que él fingía tomar. La mujer que no encajaba, que no sabía su lugar, que se creía más importante de lo que era. Esa versión existe. Lleva décadas circulando. Fue reproducida en periódicos, comentada en televisiones, susurrada en comedores de fábricas y repetida con satisfacción en los pasillos del poder de dos países distintos. Y es casi en su totalidad una fabricación, no un malentendido, no una exageración. Una fabricación deliberada, construida con precisión quirúrgica por personas que tenían razones muy concretas para necesitar que Raíza Gorbachova fuera odiada. Pero antes de llegar a eso, detente un momento. Piensa en lo que Raíza Gorbachova hizo mientras esa imagen se construía sobre su nombre. En 1986, cuando la mayoría de los monumentos históricos soviéticos se desmoronaban por décadas de abandono burocrático, ella cofundó el Fondo Soviético de Cultura y comenzó una campaña sistemática de restauración del patrimonio nacional que recuperó cientos de piezas que habrían desaparecido para siempre. En 1987, impulsó la creación del primer centro de asistencia social para familias vulnerables en Moscú, una institución que no existía porque el sistema oficial insistía en que en la Unión Soviética no había familias vulnerables. En 1988, durante una visita a los Estados Unidos, declaró públicamente ante medios internacionales que las mujeres soviéticas merecían más oportunidades, más libertad y más reconocimiento. Una afirmación que ninguna esposa de un líder soviético había pronunciado jamás en el espacio público. Y durante todos esos años, mientras construía instituciones, mientras rescataba patrimonio, mientras se atrevía a tener una voz propia, los mismos canales que deberían haber informado sobre su trabajo estaban ocupados difundiendo otra historia. La historia de una mujer fría, calculadora y peligrosa que no sabía cuál era su lugar. La pregunta que este texto intenta responder no es sentimental. No es una defensa de Raíza Gorbachova como víctima inocente de la maldad humana. La pregunta es técnica, casi clínica. ¿Quién construyó esa imagen? ¿Con qué herramientas? ¿Y qué necesidad política satisfacía su existencia? Porque comprender eso no es solo comprender la vida de una mujer del siglo XX, es comprender un mecanismo que no murió con la Unión Soviética, el lugar donde todo comenzó 1932. La ciudad de Rubsovsk, en el extremo sur de Siberia Occidental, a orillas del río Alei. Una ciudad de trabajadores, de obreros ferroviarios, de familias que conocen el frío como se conoce a un vecino con el que no tienes elección de convivir. Es aquí donde nace Raíza Maximovna Titarenko el 5 de enero. Su padre, Maxim Titarenko, es ingeniero de ferrocarriles, un hombre que se mueve constantemente porque su trabajo lo lleva de una ciudad a otra, de una región a otra, siguiendo las vías del tren soviético que se extiende hacia el este, como si el país intentara alcanzar algo que siempre está un poco más lejos. Su madre, Alexandra, es una mujer de educación limitada, pero con una convicción absoluta de que sus hijos estudiarán lo que ella no pudo estudiar. Raíza es la mayor. Y la mayor, en familias como la suya, aprende dos cosas simultáneamente: que el esfuerzo es la única moneda que no puede quitarte nadie, y que el mundo tiene una opinión formada sobre lo que una niña como tú puede llegar a ser. La infancia de Raíza transcurre en la posguerra soviética. Ese periodo extraño y brutal donde el país celebraba la victoria sobre el nazismo, mientras millones de personas pasaban hambre real, hambre de la que deja marcas físicas permanentes, y mientras el sistema de Stalin silenciaba con métodos que no necesitan ser descritos aquí todo lo que se apartara del libreto oficial. En ese contexto, elegir estudiar filosofía no es una decisión académica, es una declaración. Porque la filosofía en la Unión Soviética de 1950 no es una disciplina inocente. Es el territorio donde se debate qué es real, qué es verdad, cómo funciona el poder y qué significa el ser humano como entidad histórica.
Es el lugar donde el pensamiento se acerca más peligrosamente a la pregunta prohibida. ¿Y si el sistema no funciona como dice que funciona? Raísa Titarenko llega a la Universidad Estatal de Moscú en 1950. Tiene 18 años. Viene de Siberia. No tiene conexiones, no tiene dinero familiar que la respalde, no tiene el capital social que en aquella Moscú significaba la diferencia entre abrirse paso y quedarse para siempre en los márgenes. Tiene, sin embargo, una mente que los profesores que la conocieron en aquellos años describirían décadas después con un adjetivo consistente: incómoda. No en el sentido negativo, en el sentido de que sus preguntas hacían que las respuestas preparadas de antemano no alcanzaran. Es en esa universidad, en ese ambiente, donde conoce a Mikhail Gorbachev. Dos personas que piensan igual sobre el mundo que no encaja. Mikhail Sergeyevich Gorbachev llega a la universidad desde Stavropol, en el sur de Rusia, con una historia familiar marcada por la represión estalinista. Dos de sus abuelos habían pasado por el sistema del Gulag y con una ambición política que en aquellos años todavía no tiene nombre propio porque no sabe exactamente hacia dónde se dirige. Lo que Raísa y Mikhail comparten desde el principio no es solamente la atracción romántica que cualquier narración biográfica estándar colocaría en primer plano. Es algo más específico y más raro. La misma incomodidad ante las respuestas fáciles. La misma incapacidad de aceptar que lo que el sistema dice que es verdad sea necesariamente verdad. Se casan en 1953. Tienen 21 años. Y aquí empieza algo que la historia oficial durante décadas intentó convertir en detalle menor. Raísa no interrumpe su carrera académica para ser esposa, la continúa. Con más intensidad si cabe, porque ahora tiene un compañero que no le pide que elija entre el pensamiento y la vida doméstica. Su tesis doctoral, defendida en 1967 después de años de investigación de campo, es sobre las condiciones de vida reales del campesinado soviético en la región de Stavropol. Este detalle necesita ser comprendido en su dimensión completa para entender lo que Raísa representaba. El campesinado soviético en la narrativa oficial del Estado vivía bien, mejor que antes de la revolución, mejor que en cualquier otro sistema. Los datos que el partido publicaba así lo demostraban. Los discursos de los funcionarios lo confirmaban. Los periódicos lo ilustraban con fotografías de granjas prósperas y trabajadores satisfechos. Lo que Raísa encontró en el campo, hablando con personas reales, visitando hogares reales, documentando condiciones reales, era diferente, significativamente diferente. Y lo escribió. Con el rigor académico que su formación filosófica le había dado, pero también con la honestidad de alguien que no estaba dispuesta a sacrificar la realidad observada en el altar de la narrativa conveniente. Su tesis no fue un documento subversivo en el sentido de un manifiesto político. No podía serlo y sobrevivir en el sistema universitario soviético, pero era algo casi más peligroso para las estructuras de poder. Era verdad documentada. Era la realidad nombrándose a sí misma dentro de un sistema construido sobre la sustitución de la realidad por su representación oficial. El momento en que se hace visible 1985, Mikhail Gorbachev es elegido secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Tiene 54 años. Es el líder soviético más joven desde Stalin y hace algo que ningún líder soviético anterior había hecho. Aparece en público con su esposa. No la presenta como decorado. No la coloca en el segundo plano donde la tradición soviética situaba a las mujeres de los funcionarios, esas figuras borrosas que existían en los márgenes de las fotografías oficiales sin nombre propio, sin voz, sin presencia real. Raísa está ahí, habla, opina, tiene criterio propio sobre lo que ve. Cuando la pareja viaja a Londres en diciembre de 1984, antes incluso de que Mikhail sea formalmente secretario general, Raísa se reúne con Margaret Thatcher.
no como acompañante, como interlocutora. Thatcher, que no era conocida por sus elogios fáciles hacia nadie, diría más tarde que Raíssa era una mujer de inteligencia notable y opiniones formadas con claridad, que hablaba de arte, de filosofía, de política internacional con la autoridad de alguien que había pensado profundamente sobre esas cosas, no de alguien que había memorizado respuestas apropiadas. Para el mundo occidental, esa visibilidad fue fascinante. Aquí, por fin, había una primera dama soviética que parecía una persona real. Para ciertos sectores del poder soviético, esa misma visibilidad fue otra cosa. Fue una amenaza, lo que el sistema no puede perdonar. En el universo político soviético de los años 80, el espacio público pertenecía a los hombres del partido. Las mujeres existían en ese espacio en categorías muy concretas: trabajadoras heroicas, madres ejemplares, figuras decorativas en los desfiles. No existían como pensadoras independientes. No existían como personas con criterio propio sobre el rumbo del país. Raíssa Gorbachova no encajaba en ninguna de esas categorías, y el sistema, cualquier sistema, tiene una respuesta muy específica para aquello que no encaja. No lo elimina físicamente, lo elimina simbólicamente. Construye una versión de esa persona que el público pueda rechazar de manera espontánea, una versión que active los prejuicios ya existentes, que confirme las sospechas que el sistema lleva años sembrando sobre lo que pasa cuando una mujer se sale del lugar que le fue asignado. Esa versión ya estaba en construcción, y en las 3 partes que siguen a este texto, vamos a ver exactamente cómo se construyó, quién la construyó, por qué en ese momento preciso, y qué revela ese proceso sobre los mecanismos de poder, que no son exclusivos de ninguna geografía ni de ningún siglo, porque Raíssa Gorbachova no fue destruida por el odio irracional, fue destruida por una operación deliberada, y las operaciones deliberadas tienen arquitectos. Vamos a encontrarlos. Existe una pregunta que los historiadores evitan formular porque parece demasiado simple, casi ingenua. ¿Por qué una mujer que restaura monumentos históricos, que funda centros de asistencia social, que trabaja con niños enfermos, genera odio institucional? La respuesta no está en lo que hizo, está en lo que era. Y para entender lo que era, hay que volver al principio. No al principio glamoroso de los viajes internacionales y las reuniones con Thatcher, al principio real, el que ocurre en habitaciones sin calefacción suficiente, en bibliotecas universitarias donde los libros que más necesitas están en listas de acceso restringido, en conversaciones nocturnas donde 2 personas jóvenes intentan reconciliar lo que el sistema les dice que es verdad con lo que sus propios ojos y su propia razón les muestran que es real. Ese principio es la clave de todo lo que vino después. La universidad como territorio peligroso, Moscú, 1950. La Universidad Estatal lleva el nombre de Lomonosov, el científico del siglo XVIII que demostró que la inteligencia no tiene geografía de origen. Es un detalle que Raíssa Titarenko, llegada de Siberia sin más capital que su expediente académico, quizás apreciaba con una ironía silenciosa. El ambiente universitario de aquellos años es una contradicción en movimiento permanente. Por un lado, el aparato ideológico estalinista exige conformidad absoluta. Hay una verdad, es la verdad del partido, y la función del intelectual es reproducirla con elegancia. Por otro lado, la propia naturaleza del pensamiento filosófico, cuando se practica con honestidad intelectual, tiende obstinadamente hacia la pregunta, hacia la duda, hacia el cuestionamiento de las certezas establecidas. Los profesores que sobrevivían en ese ambiente habían desarrollado una habilidad extraordinaria: enseñar a pensar sin que pareciera que estaban enseñando a pensar. El peligro era real. Varios académicos de la Facultad de Filosofía habían desaparecido en los años anteriores, convocados por interrogatorios que no terminaban bien, acusados de desviaciones ideológicas que podían significar cosas muy concretas y muy permanentes. En ese contexto, Raíssa Titarenko destaca por algo que sus compañeros recordarían décadas después con una mezcla de admiración y ligero estupor. Sus preguntas no son retóricas, son genuinas. No formula preguntas para demostrar que sabe la respuesta. Las formula porque necesita la respuesta. Esta distinción parece menor. No lo es.
En un sistema donde el ritual de la pregunta académica es exactamente eso, un ritual, donde la pregunta existe para confirmar el conocimiento ya establecido y no para cuestionarlo. Una persona que pregunta de verdad es una anomalía. Y las anomalías en sistemas cerrados generan incomodidad antes de generar admiración. Mikhail Gorbachev, que la conoce en ese ambiente, comprende inmediatamente de qué está hecho ese tipo de mente. Él viene de una familia que ha sufrido las consecuencias del sistema en carne propia. Sus dos abuelos han pasado por el Gulag. ¿Sabe? De una manera que no es abstracta, sino físicamente recordada, que el sistema puede equivocarse, que el sistema puede mentir, que el sistema puede destruir personas inocentes y llamarlo justicia. Dos personas con esa comprensión compartida, que se encuentran en un espacio donde expresarla abiertamente es peligroso, crean entre ellas un tipo de vínculo que va más allá del afecto romántico. Crean un idioma privado, un espacio de honestidad en medio de la representación pública obligatoria. Se casan en 1953. 4 meses después, Stalin muere. El mundo que empieza después de esa muerte no es todavía libre, pero es diferente. Y Raisa Gorbachova, con 21 años y un matrimonio reciente con un hombre que piensa como ella, comienza a construir la vida intelectual que el sistema anterior habría hecho imposible. La tesis que nadie quería que existiera, 1962. Raisa lleva varios años viviendo en Stavropol, la región del sur de Rusia, donde Mikhail inicia su carrera política en las estructuras locales del partido. Tienen una hija, Irina, nacida en 1957. La vida doméstica existe, tiene sus demandas, sus ritmos propios, pero Raisa no interrumpe su trabajo académico. Imparte clases de marxismo-leninismo en el Instituto Agrícola de Stavropol. Esta descripción suena, desde la distancia de las décadas, casi absurda en su banalidad ideológica. Sin embargo, lo que ocurre en esas clases es cualquier cosa menos banal. Raisa Gorbachova utiliza el marco oficial del marxismo como herramienta para hacer preguntas reales sobre la realidad real de las personas reales que la rodean. Y para hacer esas preguntas de manera rigurosa necesita datos. Aquí comienza el trabajo que culminará en su tesis doctoral, una investigación de campo sistemática sobre las condiciones de vida del campesinado en la región de Stavropol. Durante años sale al campo, habla con familias de agricultores, documenta sus ingresos reales, sus condiciones de vivienda reales, su acceso real a servicios de salud, educación, infraestructura básica. Lo que encuentra contradice de manera significativa la narrativa oficial. No de manera espectacular, no con datos que parecen sacados de un panfleto de oposición política. De manera más sutil y más devastadora, con la acumulación paciente de detalles concretos que, sumados, dibujan un cuadro completamente diferente al que los discursos del partido presentaban como realidad soviética. Los campesinos de Stavropol no vivían en la prosperidad que los reportes oficiales describían. Vivían en condiciones de privación material que el sistema negaba que existieran. Sus ingresos eran inferiores a los que las estadísticas centralizadas reportaban. Su acceso a servicios básicos era irregular, dependiente de factores geográficos y burocráticos que nadie en Moscú parecía dispuesto a reconocer. Raisa lo escribió, con el lenguaje académico correcto, con las referencias ideológicas apropiadas, con toda la arquitectura formal que un documento universitario soviético requería para poder existir dentro del sistema. Pero lo escribió. La realidad estaba en el texto, nombrándose a sí misma con la paciencia de alguien que sabe que los datos bien documentados son más difíciles de silenciar que las declaraciones políticas. Su tesis fue aceptada, fue defendida, fue archivada y fue, durante décadas, completamente ignorada por la narrativa pública sobre quién era Raisa Gorbachova, porque la narrativa pública no estaba interesada en la investigadora rigurosa, estaba interesada en la esposa frívola, y esas dos versiones no podían coexistir en el mismo espacio sin que una destruyera a la otra.
Stavropol, los años que formaron lo que vendría. Durante los años 60 y 70, mientras Mikhail Gorbachov asciende con paciencia metódica por las estructuras del partido, primero a nivel regional, luego con creciente visibilidad nacional, Raíza construye una vida intelectual y social que, vista desde fuera, parece convencional para el estándar soviético de la época. Imparte clases, participa en actividades culturales locales, cría a su hija, acompaña a su marido en los compromisos sociales que su posición requiere, pero hay algo en esa aparente convencionalidad que la hace diferente de las otras esposas de funcionarios del partido, y no es una diferencia de comportamiento, sino de presencia. Raíza opina. En las conversaciones, en las reuniones sociales, en los contextos donde las esposas de los funcionarios soviéticos habían aprendido a ocupar el espacio de manera decorativa y silenciosa, Raíza Gorbachova tiene criterio propio y no lo oculta. Las personas que la conocieron en aquellos años en Stavropol la describen de manera consistente, inteligente, directa, con una capacidad de conversación que abarcaba desde la filosofía hasta la política local, pasando por la literatura y la historia del arte. No era el tipo de mujer que esperaba que le dijeran qué pensar sobre las cosas. Esto, en el universo social del Partido Soviético de los años 60 y 70, era más inusual de lo que cualquier descripción neutral puede capturar. Las estructuras informales de ese universo eran profundamente conservadoras en lo que respecta al papel de las mujeres. Las esposas de los funcionarios existían en un espacio paralelo, un espacio de apariciones controladas, de frases apropiadas, de opiniones que nunca contradecían las opiniones de sus maridos en público. Raíza no había aprendido a existir en ese espacio paralelo, o lo había aprendido y había decidido no practicarlo. En cualquier caso, el resultado era el mismo. Era vista, era recordada. Tenía nombre propio en las conversaciones, no solo el apellido de su marido. El ascenso y lo que trajo consigo 1985 cambia todo. Mikhail Gorbachov llega a la cúspide del poder soviético con una agenda de reforma que, en ese momento, nadie en el mundo comprende completamente. Ni sus aliados ni sus adversarios, ni probablemente él mismo sabe exactamente hasta dónde llegará lo que ha comenzado. Pero hay una certeza inmediata, visible desde el primer día. La esposa de este secretario general no va a comportarse como las esposas de los anteriores. Las esposas de los anteriores líderes soviéticos eran, para la mayoría de la población, figuras casi mitológicas en su invisibilidad. Nina Khrushcheva existía como una presencia ocasional en fotografías oficiales. Las esposas de Brezhnev y sus sucesores eran prácticamente desconocidas para el público general. El modelo establecido era claro. La compañera del líder existe en el espacio doméstico y el espacio doméstico es invisible por definición. Raíza Gorbachova rompe ese modelo desde el primer día con una naturalidad que hace la ruptura más radical, no menos. No parece estar desafiando una convención deliberadamente. Parece simplemente estar siendo ella misma, lo cual resulta ser, en el contexto dado, un desafío más profundo que cualquier declaración programática. Cuando Mikhail da discursos, Raíza está presente. Cuando hay visitas diplomáticas, Raíza participa en conversaciones reales. Cuando viajan al extranjero, Raíza tiene opiniones sobre lo que ven, hace preguntas sobre lo que no entiende y no interpreta el papel de adorno silencioso que el protocolo soviético había establecido como norma invisible. Para millones de ciudadanos soviéticos que la ven por primera vez en televisión, esta visibilidad es desconcertante. No tienen referentes para procesar lo que están viendo. No es exactamente una primera dama occidental, modelo que conocen de manera distorsionada a través del filtro de la propaganda. No es tampoco el modelo soviético establecido. Es algo nuevo, y lo nuevo sin contexto genera incomodidad antes de generar comprensión. Londres, Thatcher y el momento de confirmación personal. Diciembre de 1984. Mikhail Gorbachov todavía no es secretario general. Lo será 3 meses después, pero ya es el heredero más probable del poder soviético. Viaja a Londres con una delegación oficial. Raíza lo acompaña.
La reunión con Margaret Thatcher en Chequers, la residencia oficial de los primeros ministros británicos, es uno de esos momentos que las memorias posteriores de múltiples participantes reconstruyen con una coincidencia inusual en los detalles importantes. Thatcher, que era cualquier cosa menos fácil de impresionar, que había construido su carrera política precisamente sobre la capacidad de no ceder ante la presión social o la expectativa de los demás, queda genuinamente sorprendida por Raisa Gorbachova, no por su ropa, aunque la prensa británica se centrará en ese detalle con una dedicación que dice más sobre la prensa que sobre Raisa. No por su apariencia, que es elegante pero no extraordinaria en ese contexto, sino por su conversación. Raisa habla sobre arte ruso del siglo XIX con la especificidad de alguien que ha pensado profundamente sobre ello, no de alguien que ha memorizado datos de un briefing preparado para la ocasión. Habla sobre filosofía con referencias que Thatcher, formada en Oxford, reconoce como genuinas. Tiene opiniones propias sobre la situación política internacional, que no son simplemente un eco de las posiciones oficiales soviéticas. Thatcher diría más tarde que aquella conversación le confirmó algo que el mundo tardaría meses en comprender. Que el cambio que venía con Gorbachov no era superficial, venía de una comprensión real de que el sistema existente no funcionaba y que esa comprensión era compartida con igual profundidad por su esposa. Para Raisa, ese encuentro fue otra cosa. Fue una confirmación de algo que ella sabía sobre sí misma, pero que el sistema soviético llevaba décadas intentando hacerle dudar. Que su manera de pensar, su manera de estar en el mundo era válida, era reconocida, era valorada por personas cuya opinión el sistema oficial habría tenido que respetar si hubiera podido permitirse ser honesto. 3 meses después, Mikhail Gorbachov es elegido secretario general y Raisa Gorbachova entra en el Kremlin sin haber cambiado nada de lo que era. Eso era exactamente el problema. Porque el Kremlin de 1985 tiene sus propias reglas sobre lo que una mujer puede ser. Y Raisa, sin saberlo todavía con claridad, sin poder imaginar completamente la magnitud de lo que se estaba preparando contra ella, ya había cometido el único crimen que ese espacio no perdonaría. El crimen de existir demasiado claramente. Hay una técnica que los especialistas en comunicación política llaman sustitución de narrativa. No consiste en refutar los hechos reales de una persona. Consiste en crear una versión alternativa tan repetida, tan coherente con los prejuicios existentes del público, tan omnipresente en todos los canales disponibles, que la versión real queda progresivamente inaccesible. No desaparece. Simplemente deja de ser la que la gente encuentra cuando busca. En la Unión Soviética de los años 80, con un sistema mediático completamente controlado por el Estado y por las facciones dentro del Estado, esa técnica no necesitaba sofisticación tecnológica. Necesitaba algo más simple y más brutal: voluntad política y acceso a los canales de comunicación. Ambas cosas existían. Y mientras Raisa Gorbachova construía instituciones, protegía patrimonio cultural y trabajaba con niños enfermos, la maquinaria de su destrucción simbólica operaba en paralelo, metódica, invisible para la mayoría, perfectamente legible para quien sabía dónde mirar. Lo que realmente hizo, el Fondo Soviético de Cultura 1986. El país lleva un año bajo la dirección de Mikhail Gorbachov. La Glasnost, la política de apertura informativa, está en sus primeras etapas. La perestroika, la reestructuración económica, genera tanto entusiasmo como resistencia dentro del aparato. El mundo observa a la Unión Soviética con una mezcla de esperanza y escepticismo. En ese contexto, Raisa Gorbachova identifica un problema que nadie en las estructuras oficiales está dispuesto a nombrar con claridad. El patrimonio cultural soviético se está desintegrando. No de manera metafórica, de manera física, literal, medible en grietas en las paredes de iglesias del siglo XII. En manuscritos medievales que se deshacen por falta de condiciones adecuadas de preservación, en monumentos arquitectónicos que décadas de abandono burocrático han llevado a un estado de deterioro que en pocos años será irreversible.
El sistema soviético tenía una relación complicada con su propio pasado cultural. Glorificaba selectivamente lo que encajaba en la narrativa oficial e ignoraba, cuando no destruía activamente, lo que no encajaba. El resultado era un patrimonio fragmentado, mal catalogado, peor conservado y completamente dependiente de una burocracia que no tenía ni los recursos ni el interés para protegerlo sistemáticamente. Raíza cofunda el Fondo Soviético de Cultura, junto con el escritor Daniel Granin, uno de los intelectuales más respetados del país. No como figura decorativa, no como el nombre que aparece en el membrete para dar legitimidad a una institución que otros dirigen, como arquitecta real de su funcionamiento. Lo que el fondo hace en sus primeros años de existencia es concreto y verificable. Restaura cientos de monumentos históricos en todo el territorio soviético, muchos de ellos en regiones que el poder central de Moscú llevaba décadas ignorando. Recupera archivos musicales del siglo XIX que estaban en proceso de desintegración física. Establece programas de catalogación sistemática de colecciones privadas que nunca habían sido documentadas oficialmente. Crea mecanismos de financiación alternativos para proyectos culturales que la burocracia estatal no aprobaba porque no encajaban en las categorías ideológicas establecidas. Raíza no gestiona esto desde una distancia institucional segura. Visita los proyectos. Conoce a los restauradores. Se interesa en los detalles técnicos de los procesos de conservación con la curiosidad de alguien que genuinamente quiere entender lo que está pasando, no de alguien que está cumpliendo un protocolo de aparición pública. Los profesionales que trabajan con ella en aquellos años la describen de manera consistente, exigente, informada, con una capacidad de absorber y procesar información técnica que sorprendía a los especialistas y con una voluntad de defender los proyectos frente a las resistencias burocráticas que nadie esperaba de la esposa del secretario general. Esto último es relevante porque las resistencias burocráticas eran reales y constantes. El fondo operaba en un espacio donde los intereses de múltiples estructuras del partido se entrecruzaban, donde cada decisión de financiación o de prioridad tocaba algún feudo de poder establecido, donde la palabra de Raíza Gorbachova era al mismo tiempo una ventaja, por su cercanía al poder central, y un problema, porque esa misma cercanía generaba resentimiento en personas que no estaban dispuestas a aceptar que una mujer tuviera influencia sobre decisiones que ellas consideraban su territorio. Lo que realmente hizo el primer Centro de Asistencia Social 1987, Moscú. La perestroika está produciendo efectos que nadie había calculado completamente. Junto con las libertades, también está produciendo visibilidad de problemas que el sistema oficial llevaba décadas negando que existieran. Uno de esos problemas es la pobreza urbana. La ideología soviética oficial sostenía que en la Unión Soviética no había pobreza. El socialismo, por definición, había eliminado las condiciones estructurales que producen pobreza. Los ciudadanos soviéticos tenían trabajo garantizado, vivienda asignada, educación gratuita, atención médica sin coste directo. La pobreza era un problema del capitalismo. Aquí no existía. Lo que existía y que la apertura informativa de la Glasnost comenzaba a ser visible eran familias que no podían cubrir sus necesidades básicas, personas mayores con pensiones insuficientes para alimentarse adecuadamente, familias desestructuradas sin acceso a ningún tipo de asistencia institucional, porque la institución que debería prestarla no existía, porque reconocer su necesidad habría equivalido a reconocer que el sistema no funcionaba como decía que funcionaba. Raíza Gorbachova impulsa la creación del primer centro de asistencia social para familias vulnerables en Moscú. Esta frase necesita ser leída en su contexto. El primer centro. El primero. En la capital de un país de 280 millones de personas. En 1987, no existía ninguna institución dedicada específicamente a prestar asistencia social a familias en situación de vulnerabilidad porque la ideología oficial no permitía reconocer que esa categoría de personas existía. La resistencia que este proyecto encuentra en las estructuras del partido es intensa. No porque alguien argumente abiertamente en contra de ayudar a familias vulnerables, porque reconocer la necesidad de esa ayuda implica reconocer la existencia de la vulnerabilidad, lo cual implica reconocer que el sistema no había producido la sociedad perfecta que prometió.
Raíza navega esa resistencia con una habilidad política que sus detractores, interesados en la imagen de la esposa frívola sin capacidad de pensamiento estratégico, nunca explicaron adecuadamente. Utiliza el marco del propio sistema, la lógica de la glasnost, la retórica de la mejora socialista, para hacer avanzar proyectos que el sistema habría bloqueado si hubieran llegado presentados como crítica al sistema. El centro se abre, funciona, ayuda a personas reales con problemas reales en una ciudad real, y la prensa oficial apenas lo menciona. Lo que realmente hizo: los niños con leucemia. Hay una dimensión del trabajo de Raíza Gorbachova que es la más difícil de reconciliar con la imagen de la mujer fría y calculadora que sus detractores construyeron con tanta dedicación. Desde mediados de los años 80, Raíza trabaja activamente con el Centro Nacional de Hematología Pediátrica de Moscú, la institución dedicada al tratamiento de niños con enfermedades de la sangre, incluyendo distintas formas de leucemia. No como patrona distante que presta su nombre para actos benéficos, como presencia regular que visita las salas de hospitalización, que conoce a los niños por su nombre, que habla con sus familias sobre el proceso de tratamiento, que usa su posición para conseguir medicamentos y equipamiento que el sistema de aprovisionamiento soviético no podía o no quería proporcionar a través de los canales ordinarios. Los médicos y enfermeras del centro que trabajaron con ella durante esos años hablan de manera uniforme sobre algo que los impresionó: su capacidad de estar presente en ese ambiente, que es uno de los ambientes emocionalmente más exigentes que existen, sin performatividad, sin el gesto calculado para la fotografía, sin la distancia protectora que las personas en posiciones de visibilidad pública suelen mantener cuando se acercan al sufrimiento real. Estaba ahí, realmente ahí. Esta dimensión de su trabajo tendrá años después una dimensión irónica tan brutal que parece diseñada por una tragedia griega. Pero eso viene en la parte fur. Por ahora, lo que importa es el contraste. Mientras Raíza Gorbachova hacía todo esto, la maquinaria que construía su imagen pública estaba contando otra historia completamente diferente: el arquitecto del odio. Para entender cómo se destruye una reputación en la Unión Soviética de finales de los años 80, necesitas entender a Boris Yeltsin. No el Yeltsin de los libros de texto occidentales, el demócrata que se subió a un tanque frente al Parlamento en agosto de 1991 para defender la democracia. El Yeltsin de 1987, cuando era el jefe del partido en Moscú y uno de los rivales más activos de Gorbachov dentro del sistema. Yeltsin era un político de extraordinaria habilidad en algo muy específico: la construcción de narrativas populares. Entendía, con una intuición que sus contemporáneos tardaron años en reconocer, que en política la percepción construida con habilidad es más poderosa que la realidad documentada, que el público no juzga a los políticos por sus acciones reales, sino por la historia que asocian a esos políticos. Y entendía algo más. Algo que los manuales de estrategia política no suelen escribir con claridad, pero que los políticos experimentados conocen como se conoce una herramienta de trabajo. La manera más eficaz de debilitar a un líder no es atacarlo directamente, es atacar a las personas cercanas a él, es hacer que su entorno parezca corrupto, frívolo, ajeno al pueblo, porque eso contamina a la figura central sin que el atacante tenga que asumir el coste de un enfrentamiento directo. Raíza Gorbachova era el objetivo perfecto para esa estrategia. Era visible, era inteligente, lo cual en la retórica populista se convierte fácilmente en arrogante. Era educada y elegante, lo cual en ese mismo registro se convierte fácilmente en elitista. Tenía opiniones propias, lo cual en el universo de los prejuicios de género arraigados en la cultura soviética se convierte fácilmente en dominante, en la que realmente lleva los pantalones, en la marioneta que maneja al títere, y no tenía cargo oficial. No tenía institución formal que defender su reputación, no tenía un aparato de comunicación propio, dependía completamente de los canales informativos del partido para su imagen pública, y esos canales estaban siendo progresivamente influenciados por personas que querían que esa imagen fuera negativa.
cómo se fabrica una mentira que parece verdad. Las historias que comenzaron a circular sobre Raísa Gorbachova a partir de 1987 tienen una arquitectura muy reconocible para quien ha estudiado campañas de desinformación sistemática. No son falsedades absolutas, inventadas de la nada. Son deformaciones de elementos reales, amplificadas hasta convertirse en algo completamente diferente del original. Raísa se vestía bien. Era cierto. En sus apariciones públicas internacionales, llevaba ropa de calidad, cuidada, apropiada para los contextos en que aparecía. Esto, en una mujer que representaba a su país ante líderes mundiales, era una decisión perfectamente razonable. La misma decisión que tomaban todas las primeras damas del mundo occidental sin que nadie la convirtiera en acusación. Pero en el contexto soviético, donde la austeridad visible era un valor simbólico importante, donde el lujo era ideológicamente sospechoso, esa realidad simple se convirtió en otra cosa, en la historia de una mujer que gastaba fortunas del Estado en ropa occidental de lujo mientras el pueblo pasaba necesidades. En los rumores que circulaban, la ropa de Raísa no era simplemente elegante, era obscenamente cara, pagada con fondos públicos, una demostración de desprecio hacia los ciudadanos ordinarios que no podían permitirse ese tipo de consumo. No había forma de verificar ni de refutar esos rumores. No había prensa independiente que investigara. No había acceso a las cuentas de gastos de representación oficial. No había ningún mecanismo que permitiera al ciudadano ordinario distinguir entre la versión difundida por los canales controlados por las facciones adversarias y la realidad. En ese vacío, la historia que ya existía, la que confirmaba los prejuicios previos sobre las mujeres que se salen de su lugar, era la que se instalaba y permanecía. La historia de la tarjeta de crédito es el ejemplo más documentado de este mecanismo. En una visita oficial a los Estados Unidos, en una tienda de lujo en Nueva York, Raísa Gorbachova utilizó una tarjeta de crédito para hacer compras. Esta imagen fue capturada por fotógrafos y distribuida con una narrativa que la convertía en símbolo del derroche de la élite soviética. Lo que la narrativa no mencionaba, el uso de tarjeta de crédito en viajes oficiales internacionales, era práctica estándar para delegaciones soviéticas de alto nivel. No era personal, no era privado, era parte del protocolo de gestión de gastos de representación. Y las compras en cuestión eran de un valor que habría sido completamente irrelevante si hubieran sido realizadas por cualquier otro miembro de la delegación. Pero Raísa era visible, Raísa era mujer. Y la visibilidad de una mujer en ese espacio era el problema real, no las compras. La escena que resume todo. Hay un momento que varios testigos directos recuerdan y que nunca fue fotografiado ni grabado, pero que funciona como síntesis perfecta de la hostilidad que Raísa generaba en el establishment del partido. Una recepción oficial. Presente Galina Ligachova, esposa de Yegor Ligachov, uno de los miembros más conservadores del Politburó y adversario declarado de las reformas de Gorbachov. Raísa llega a la recepción y participa activamente en la conversación general. Opina sobre temas políticos con la naturalidad de siempre. Hace preguntas, responde con criterio propio. Galina Ligachova, que representa el modelo establecido de lo que debe ser la esposa de un alto funcionario, es decir, presente pero silenciosa, decorativa pero no real, visible pero no activa. Observa todo esto con una expresión que los testigos presentes describen de manera consistente, como mezcla de indignación y genuino desconcierto. Más tarde, en conversaciones privadas que eventualmente llegarían a oídos de personas dispuestas a recordarlas, Ligachova habría expresado lo que ese desconcierto significaba. ¿Quién se cree que es para opinar sobre estas cosas? ¿Qué cargo tiene ella? ¿Quién le dio ese derecho? La pregunta, formulada así, revela algo fundamental. El problema con Raísa no era lo que decía, era que decía algo. En un espacio donde las mujeres no tenían voz institucional reconocida, el simple acto de tener una voz era la transgresión. Agosto de 1991, el colapso. 19 de agosto de 1991. Raísa y Mikhail Gorbachov están en su dacha de verano en Foros, en Crimea. Es de madrugada cuando llegan los emisarios del Comité Estatal de Emergencia, el grupo de funcionarios conservadores que ha decidido dar un golpe de Estado para detener las reformas. Gorbachov es aislado, las comunicaciones son cortadas. Los guardias de seguridad habituales son reemplazados por personas leales a los golpistas.
Durante 72 horas, la familia Gorbachov permanece incomunicada y bajo vigilancia en foros, sin información sobre lo que está pasando fuera, sin posibilidad de comunicarse con nadie, sin saber si el golpe tendrá éxito o fracasará, sin saber lo que les espera si tiene éxito. Raisa tiene 59 años. Sufre un accidente cerebrovascular menor durante esas horas de encierro. Las consecuencias físicas son parciales pero permanentes. Una leve parálisis facial del lado derecho, que quedará visible en todas las apariciones públicas posteriores. Cuando el golpe fracasa, cuando el tanque de Yeltsin frente al Parlamento se convierte en la imagen que el mundo recuerda, cuando Gorbachov regresa a Moscú como presidente técnicamente victorioso pero políticamente herido de muerte, Raisa regresa con él. Nadie en los canales oficiales menciona lo que le pasó en foros. Nadie documenta el coste físico y emocional de aquellas 72 horas sobre una mujer que no era un símbolo político, sino una persona concreta, con un sistema nervioso real y un cuerpo real. La maquinaria mediática estaba ocupada construyendo la narrativa del héroe, y en esa narrativa, la mujer que había estado al lado del héroe durante las horas más oscuras no tenía lugar específico, a menos que fuera como detalle decorativo del drama. Raisa Gorbachova había sobrevivido el intento de golpe, pero algo en ella, algo que las personas cercanas notarían en los meses siguientes, no regresó completamente de foros. Hay una prueba que la historia aplica a las personas públicas, sin anunciarlo y sin pedir permiso. No ocurre en los momentos de visibilidad, de poder, de recursos institucionales y de estructuras que respaldan cada decisión. Ocurre después, cuando el cargo desaparece, cuando los recursos se evaporan, cuando el nombre que durante años abrió puertas comienza a cerrarlas, cuando el trabajo que uno hace ya no tiene audiencia garantizada ni reconocimiento asegurado. En ese momento, lo que una persona hace con lo que le queda, con la energía que le queda, con el tiempo que le queda, con la capacidad que le queda, es la única medida que importa realmente. Raisa Gorbachova pasó esa prueba. La pasó de una manera que sus detractores nunca explicaron porque no tenían manera de explicarla, que no destruyera la narrativa que habían construido con tanto esfuerzo durante tantos años. Diciembre de 1991. El mundo que desaparece. 25 de diciembre de 1991. Mikhail Gorbachov pronuncia su discurso de renuncia. La bandera roja que ha ondeado sobre el Kremlin durante décadas es arriada. La Unión Soviética deja de existir. Para la mayoría de las personas que observan ese momento desde fuera, es un acontecimiento histórico de proporciones extraordinarias. Para las personas que lo viven desde dentro, es algo más complicado y más íntimo. Es el desmoronamiento de un mundo completo, con todas sus estructuras, sus certezas, sus rutinas, sus coordenadas de identidad. Raisa Gorbachova tiene 59 años. Lleva 38 casada con el hombre que acaba de dejar de ser la persona más poderosa de un país que acaba de dejar de existir. Su vida entera, desde que tenía 21 años y vivía en una residencia universitaria en Moscú, ha estado construida alrededor de una trayectoria que ahora ha llegado a un final abrupto e irreversible. Lo que queda es concreto y escaso. Una pensión estatal que sus biógrafos describen como modesta en términos absolutos y casi irrisoria en términos relativos, considerando lo que representaban en la escena internacional. Una reputación que la campaña de años había convertido en negativa para la mayoría del público soviético y postsoviético. Una salud que el accidente cerebrovascular de foros había comprometido de manera visible y permanente. Y un país nuevo, la Federación Rusa, donde Boris Yeltsin, el arquitecto principal de su destrucción simbólica, es ahora el presidente. El contexto no podía ser más adverso. Y sin embargo, lo que hace cuando ya no hay ninguna razón para hacerlo. Hay una lógica perversa que se aplica frecuentemente a las personas públicas que caen de posiciones de poder. Se asume que las obras que realizaron durante su periodo de visibilidad eran instrumentales, que el trabajo benéfico era imagen, que la implicación en causas sociales era estrategia de comunicación, que, en ausencia del cargo y de la cámara, la motivación real desaparecería junto con los recursos que la alimentaban. Esta lógica es a veces correcta.
Hay personas para quienes el trabajo público es exactamente eso, una herramienta al servicio de un objetivo de poder, y cuando el poder desaparece, la herramienta se abandona. Raísa Gorbachova hace exactamente lo contrario. En los primeros meses de 1992, sin cargo, sin estructura institucional de respaldo, sin los recursos que la posición de primera dama ponía a su disposición, Raísa organiza un pequeño club de apoyo para mujeres en Moscú. No es una institución poderosa, no tiene financiación estable, no tiene visibilidad mediática. Es simplemente un espacio donde mujeres que atraviesan situaciones difíciles, económicas, familiares, de salud, pueden encontrar interlocutoras y orientación. Es exactamente el tipo de trabajo invisible, sin gloria, sin fotógrafos, sin discursos en conferencias internacionales, que nadie hace por estrategia de imagen. Simultáneamente, regresa al Centro Nacional de Hematología Pediátrica, no como figura institucional respaldada por el cargo de su marido, como persona privada que continúa haciendo lo que hacía antes porque considera que debe hacerse. Los médicos del centro recuerdan su regreso con un detalle que aparece en varios testimonios independientes. Llegó sin anuncios, sin protocolo, sin el aparato de seguridad y comunicación que antes acompañaba sus visitas. Simplemente apareció y preguntó qué necesitaban. Lo que necesitaban era, en el contexto del caos económico postsoviético de 1992, casi todo. Los hospitales pediátricos en la Rusia de la transición atravesaban una crisis de aprovisionamiento brutal. Los medicamentos que antes llegaban a través de los canales del sistema centralizado, ahora dependían de mercados que no existían todavía o funcionaban de manera irregular. El equipamiento médico que necesitaba mantenimiento o reposición no tenía quien lo financiara. Los médicos y enfermeras cobraban sueldos que la inflación convertía en sumas insuficientes para alimentar a una familia. Raísa Gorbachova, con los recursos limitados de una pensionista privada y el único capital real que le quedaba intacto, su nombre reconocido internacionalmente y sus contactos en el mundo cultural y diplomático europeo, comienza a construir puentes de financiación entre el Centro Médico Moscovita y organizaciones internacionales que podrían apoyarlo. No es trabajo glamoroso. Es trabajo de gestión, de correspondencia, de conversaciones telefónicas, de negociaciones con burocracias de organizaciones internacionales que tienen sus propios procedimientos y sus propias prioridades. Es el trabajo oscuro y necesario que mantiene funcionando las instituciones cuando los discursos ya se pronunciaron y las fotografías ya se tomaron. El nombre que construyeron contra ella y lo que hizo con él. Existe una ironía en la historia de Raísa Gorbachova que resulta difícil de ignorar. El mismo nombre que sus detractores convirtieron en sinónimo de frivolidad y desconexión con la realidad soviética era, en el mundo exterior, a las fronteras de lo que había sido la Unión Soviética, un nombre que abría puertas reales. Para las organizaciones internacionales de salud infantil, para los fondos europeos de cooperación médica, para las instituciones culturales que habían conocido a Raísa durante los años de la perestroika, ese nombre representaba a una mujer inteligente, comprometida, con credibilidad personal construida en conversaciones reales durante años. Raísa utiliza ese capital, el único que sus adversarios no habían podido destruir porque operaba en un espacio que estaba fuera de su alcance, para conseguir lo que el centro pediátrico necesitaba. Medicamentos que no podían conseguirse en el mercado ruso de la transición llegan a través de conexiones con organizaciones médicas alemanas y suecas. Equipamiento de diagnóstico que el hospital necesitaba desde hacía años y que ningún presupuesto soviético había aprobado, nunca llega gracias a donaciones canalizadas a través de fundaciones europeas. Médicos rusos consiguen becas para formarse en técnicas de tratamiento más avanzadas en hospitales occidentales. Nada de esto ocurre en los titulares. Nada de esto es visible para el público ruso, que sigue teniendo en su mente la imagen de la mujer frívola, con la tarjeta de crédito en la tienda de lujo de Nueva York. Pero ocurre. Es real. Tiene consecuencias concretas para niños concretos, con enfermedades concretas que tienen una probabilidad real de sobrevivir gracias a tratamientos que sin esa intervención no habrían recibido. 1999. El diagnóstico julio de 1999. Raísa Gorbachova tiene 67 años. Los últimos 8 han sido duros en maneras que van más allá de lo político.
La salud que el accidente cerebrovascular de Foros comprometió no se ha recuperado completamente. Las consecuencias del estrés acumulado durante los años de la perestroika, del aislamiento durante el golpe, del derrumbe del mundo que conocía, se han ido acumulando de maneras que los médicos ven, pero que ella, con la misma voluntad que la caracterizó siempre, tiende a minimizar en las conversaciones. En julio de 1999, los análisis muestran algo que los médicos que la tratan no pueden minimizar: leucemia mieloide aguda, la misma enfermedad en sus distintas formas que Raiza había visto durante años en las salas del Centro Nacional de Hematología Pediátrica, la misma enfermedad que había motivado parte de su trabajo más comprometido y más invisible, la misma enfermedad cuyos tratamientos había ayudado a conseguir para niños que no tenían acceso a ellos por los canales ordinarios. La dimensión irónica de este diagnóstico es tan brutal que resultaría inverosímil en una novela. La mujer que dedicó años a conseguir tratamientos oncológicos para niños con cáncer de sangre, ahora tiene cáncer de sangre. La vida, cuando decide ser irónica, no hace concesiones a la verosimilitud narrativa. Monster. Los últimos meses, Mikhail Gorbachev busca el mejor tratamiento disponible. La medicina rusa de 1999, deteriorada por una década de crisis económica y desinversión, no ofrece las mismas posibilidades que los centros especializados de Europa Occidental. Raiza es trasladada a la Clínica Universitaria de Münster, en Alemania. Es uno de los centros de referencia europeos para el tratamiento de enfermedades hematológicas malignas. Los médicos que la tratan en Münster describen a una paciente que atraviesa el proceso con una dignidad que no es resignación pasiva, sino algo más activo, más exigente con uno mismo, la voluntad de mantener la presencia y la conciencia hasta donde sea posible, de no ceder el control de quién se es ante la enfermedad. Mikhail Gorbachev no se separa de ella, está presente de manera constante durante los meses de tratamiento, con una intensidad que las personas que los observan en ese periodo describen como la expresión de algo que llevaba 46 años construyéndose. Dos personas que han creado entre ellas un lenguaje privado de comprensión que no necesita explicarse en voz alta para ser completamente real. En esos meses, Raiza escribe: no memorias políticas, no reflexiones sobre el poder o la historia. Cartas a Irina, su hija, a personas que han sido importantes en su vida. Palabras que quieren decir lo que importa antes de que ya no haya tiempo para decirlo. Y en las conversaciones con Mikhail, según los testimonios que él mismo proporcionaría años después, no habla de historia, ni de política, ni del legado de las reformas. Habla de Irina, de los nietos que han llegado, de los libros que quiso leer y no llegó a terminar, de los monumentos que el Fondo de Cultura restauró y que seguirán existiendo, de los niños del centro pediátrico que sobrevivieron y que tienen ahora vidas propias. Habla de lo real, de lo concreto, de lo que permanece. 20 de septiembre de 1999. Raiza Gorbachova muere a las 18 horas y 45 minutos del 20 de septiembre de 1999 en la Clínica Universitaria de Münster. Tiene 67 años. Sus últimas palabras, según el testimonio de Mikhail Gorbachev, no son para la historia, no son para el registro. No son las palabras que alguien pronuncia cuando sabe que van a ser repetidas y analizadas por generaciones de historiadores. Son para él. Privadas, personales, pronunciadas en el idioma de 46 años de vida compartida, en el idioma que construyeron juntos desde que eran dos estudiantes de 20 años en Moscú, intentando reconciliar lo que el sistema les decía que era verdad con lo que su propia razón les mostraba que era real. No las conocemos. Y eso, en una historia donde tanta cosa fue fabricada, distorsionada, convertida en herramienta para propósitos ajenos a la persona que era, tiene algo de justo. Hay cosas que no pertenecen a la historia, pertenecen a las personas que las vivieron, lo que sobrevivió. Existe una manera de medir el trabajo real de una persona que es más fiable que los testimonios, más duradera que los artículos periodísticos, más honesta que las memorias escritas con perspectiva interesada. Es lo que queda después de que la persona ya no está para sostenerlo. El Fondo Soviético de Cultura, rebautizado como Fondo Raiza Gorbachova tras su muerte, continúa operando.
Continúa financiando proyectos de preservación del patrimonio cultural en los territorios de lo que fue la Unión Soviética. Continúa apoyando programas de asistencia a niños con enfermedades hematológicas, no como monumento ceremonial a una figura histórica, como institución funcional que hace trabajo real porque hay trabajo real que necesita hacerse. El Centro Nacional de Hematología Pediátrica de Moscú tiene en sus registros archivados con la precisión burocrática que los sistemas médicos aplican a todo. Los nombres de los equipos que llegaron, de los medicamentos que se consiguieron, de los programas de formación que se financiaron durante los años 90, gracias a conexiones construidas por una mujer privada con una pensión modesta y un nombre que sus adversarios habían intentado destruir. Esos registros no son narrativa, son datos. Y los datos tienen la cualidad de permanecer independientemente de quien cuente la historia. El mecanismo que no murió con ella. Aquí está la pregunta que este texto lleva 4 partes construyendo hacia ella, no como conclusión sentimental, sino como pregunta política real. ¿Cuántas raíces hay enterradas bajo la narrativa que alguien construyó porque su existencia real era inconveniente? No es una pregunta retórica sobre la injusticia general del mundo. Es una pregunta técnica sobre cómo funciona el poder cuando encuentra a alguien que no encaja en las categorías que necesita para operar con comodidad. El mecanismo que operó contra Raísa Gorbachova no requería la Unión Soviética, no requería un sistema de partido único, ni una prensa controlada por el Estado, ni las estructuras específicas del poder soviético de los años 80. Requería 3 elementos que están disponibles en cualquier sistema político, en cualquier época, en cualquier geografía. Primero, una persona que existe de manera que contradice lo que el poder necesita que sea verdad, que hace cosas que no deberían poder hacerse según las categorías establecidas, que piensa de maneras que no encajan en los marcos disponibles, que ocupa un espacio que le fue negado y lo ocupa sin pedir permiso. Segundo, actores con acceso a los canales de comunicación del momento, sean los periódicos del Partido Soviético, sean las redes sociales del siglo XXI, que tienen interés en que esa persona sea percibida negativamente. Tercero, un público sin acceso a información independiente que pueda verificar la narrativa que le llega, o con tan poca energía disponible para verificar que acepta la narrativa que confirma los prejuicios que ya tenía. Esos 3 elementos no requieren historia soviética. Están disponibles ahora mismo en múltiples variantes contemporáneas, en múltiples geografías, contra múltiples personas cuyo único crimen real es existir de una manera que alguien con poder encuentra inconveniente. El legado real, no el político. El moral Mikhail Gorbachov sobreviviría a raíz a 22 años. Moriría en agosto de 2022. A los 91 años. En las entrevistas que dio durante esas 2 décadas, cuando los periodistas preguntaban sobre el legado de la perestroika, sobre las reformas, sobre la disolución de la Unión Soviética y sus consecuencias, Gorbachov respondía con la precisión analítica de un político que ha pensado profundamente sobre las consecuencias de sus decisiones. Pero cuando preguntaban sobre Raísa, algo en el registro cambiaba. No hacia la sentimentalidad, que era un territorio en el que Gorbachov no se sentía cómodo, hacia algo más parecido a la claridad, diría en múltiples ocasiones, con variaciones de formulación pero consistencia de fondo, que Raísa era la persona más inteligente que había conocido. No una de las más inteligentes, la más inteligente. Y que esa inteligencia no era un dato académico, sino una cualidad viva, presente, que había influido en cada decisión importante que tomó durante los años que compartieron el poder. Esta afirmación, hecha por el hombre que cambió el mundo en la segunda mitad del siglo XX, contradice de manera absoluta y definitiva la narrativa de la mujer frívola sin influencia real sobre nada importante. Pero también hace algo más. Confirma algo que la propia vida de Raísa ya había demostrado de manera independiente, que el problema con ella nunca fue que fuera demasiado poco, fue que era demasiado presente, demasiado inteligente, demasiado visible, demasiado real. Y los sistemas de poder de cualquier tipo en cualquier época tienen la misma respuesta ante alguien que es demasiado y no puede ser reducido a las categorías disponibles. Primero intentan domesticarlo, luego intentan ignorarlo.
Y cuando ninguna de esas dos opciones funciona, construyen una versión alternativa de esa persona que el público pueda rechazar sin necesidad de pensar demasiado. Eso es lo que hicieron con Raíssa Gorbachova. Y aquí está la respuesta que la historia da, con la paciencia que solo tiene lo que dura. No funcionó, no completamente, no para siempre, porque el fondo sigue operando, porque los niños del centro pediátrico tienen registros médicos que nombran los equipos y los medicamentos que llegaron, porque los monumentos restaurados existen en piedra real en ciudades reales, porque hay personas vivas hoy que recuerdan a una mujer que estuvo presente en las salas de un hospital, cuando no tenía ninguna razón estratégica para estar allí, y que estuvo de verdad. Ese es el archivo que ninguna operación de desinformación puede reescribir. La realidad, documentada con la paciencia suficiente, tiene la cualidad de sobrevivir a quienes intentaron sustituirla por una versión más conveniente. Raíssa Gorbachova lo sabía. Lo había sabido desde que era una estudiante de 19 años en Moscú que hacía preguntas reales en un sistema construido sobre respuestas prefabricadas. Por eso era peligrosa. Por eso intentaron destruirla. Por eso no lo lograron del todo.